Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisca de la Luz Pérez Castellanos, perteneciente del sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media. Hoy vamos a hablar sobre el tema del legado de la cultura maya de Guatemala y el mundo, del curso de Ciencias Sociales. Comenzamos. Vamos a iniciar con el desafío. ¿De qué se trata? De poder armar un rompecabezas sobre algún lugar arqueológico que contiene Guatemala o fuera de ello. Empezamos con la primera, ¿verdad? Para dar pistas de lo que creen ustedes, qué lugar se trata. Esta actividad se llama la palomita preguntona. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que cada alumno tiene que ir pasándose esta pelotita. El que bote la pelota tiene que venir acá al frente a sacar una palomita y la pregunta que le toque tiene que responderla a base de lo que cree o opina de lo que es el tema, el legado de la cultura maya. Hoy vamos a hablar sobre el legado de la cultura maya de Guatemala y el mundo. Bueno, nos dice que la civilización maya ha sido una de las más enigmáticas y fascinantes de Mesoamérica. No solo se les reconoce por su emblemática arquitectura o por su calendario, sino también por su escritura jeroglífica, compuesta por más de 700 signos, y por su escultura religiosa, entre otros aspectos que lo conocen, ¿verdad? Que la han hecho distinta a otras sociedades del mundo. Dentro de este mundo maya hay mucha extensión de regiones, casi 500,000 de kilómetros cuadrados, que abarcan El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala y los estados mexicanos, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Viven hoy en día más de 6 millones de indígenas pertenecientes a 25 etnias heredadas de una cultura. Bueno, vamos a iniciar con las aportaciones que ellos han tenido a lo largo de los años y que hoy siguen siendo fundamentales para la sociedad. Una de ellas es las matemáticas. Bueno, nos dice que ellos crearon su propio sistema de numeración, no para realizar cálculos, como se utiliza en la actualidad, sino con un sentido más adaptado a su realidad: medir el tiempo. Bueno, dice que todo lo que se ha organizado de su calendario se centra en las matemáticas. Su sistema de numeración vigesimal les permitía diferenciar días, meses y años, representados mediante diferentes símbolos que sumados representaban un número. Este método permite identificar a los mayas como una de las civilizaciones antiguas más avanzadas. Otro de sus métodos era el ábaco, como hoy lo conocemos, porque se sigue utilizando en las escuelas. Bueno, también se le contribuye a los mayas la creación del Nepohualtzin. Este es un nombre en náhuatl que significa ábaco en español, conformado por una cuadrícula hecha con varillas y semillas que representaban los números que les sirvió como calculadora. Así ellos poder efectuar operaciones aritméticas sencillas como sumas, restas y multiplicaciones, y muchos factores para que ellos pudieran aprender, que hoy en día se sigue utilizando con los niños y jóvenes para que ellos puedan aprender de diferente manera a multiplicar sin utilizar calculadoras. Otra aportación es la escritura. Esta era un sistema jeroglífico tipo mixto, o sea, combinaban fonogramas, ideogramas y pictogramas. Muy bien, ¿qué significa fonogramas? Dice que son símbolos gráficos que representaban sonidos. Los ideogramas son símbolos que representan un ser o una idea, pero no palabras o frases fijas. Pictogramas
Es una representación gráfica como un signo que traslada información. Por eso mismo, todas esas piedras o esas grandes esculturas están talladas con dibujos, porque era la representación para comunicarse y dejar tallado todo lo que ellos realizaban. Y entonces optaron por realizar su abecedario maya, solo que a transcurrir del tiempo lo han modificado y entonces hoy está como nosotros lo conocemos. Otra aportaciones ha sido la arqueología y la más emblemática que ha cautivado toda Guatemala, no solo Guatemala, sino todo el mundo, porque muchos visitantes vienen a estos lugares a admirar la belleza que nos dejaron la cultura maya. Una de estas dice que estas arquitecturas es una de las cosas más bellas que nos pudieron dejar por sus tallados, esas emblemáticas pirámides, y qué bueno que Guatemala cuenta con ese legado. Dice que para los mayas estos servían para varios propósitos, además de ser tumbas. Los mayas construyeron grandes ciudades en un paraje de selva y montañas, con una asombrosa perfección y variedades. Fue notable su arquitectura altamente decorada, tanto en templos piramidales como en palacios. Estas pirámides fueron hechas en Etzaná, Campeche. Este fue descubierto en el año de 1906 y fue una estructura que posiblemente fue utilizada para ejercer funciones administrativas, aunque también pudo funcionar como una especie de graderío para presenciar eventos celebrados en la plaza principal, Uxmal, que está en Yucatán, una ciudad maya que permaneció olvidada poco a poco. Uxmal fue transformándose en una de las principales capitales regionales de los mayas del norte, hasta lograr el establecimiento de un poder político que permitió el control de otros sitios menores y que hizo posible que Uxmal se estableciera como capital regional de Palenque, que está en Chiapas. En castellano, Palenque significa lugar cercado de una valla de madera u estacas. La ciudad prehispánica data del siglo III. Fue una de las ciudades más notables del mundo maya. También actuó como centro ceremonial, gracias a los patronos mayas interesados en demostrar su poder, y las famosas ruinas arqueológicas fueron descubiertos en el año de 1740 por el cura Antonio Solís. Chichén Itzá, que está en Yucatán, a pesar de estar abandonado, siguió siendo un lugar sagrado para los mayas, especialmente por sus enigmáticos cenotes sagrados, donde se hacían ofrendas y sacrificios durante siglos. El nombre Chichén significa boca del pozo. El Itzá se refiere a quienes lo fundaron, los itzáes, brujos del agua, alrededor del año 435, y fue descubierto en el año de 1875, tras siglos de estar oculta en la selva, entre la densa vegetación. El Tikal, Petén, situada en medio de la gran selva del Petén. Tikal llegó a ser uno de los centros más importantes del Imperio Maya, en el actual país de Guatemala. Se trata de una antigua ciudad en la que se llegaron a edificar multitudes de construcciones, templos, palacios, plataformas ceremoniales e innumerables juegos de pelota. Actualmente muchas de ellas se encuentran todavía ocultas por la gran vegetación de la tupida selva. Otras han sido desenterradas y restauradas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y no es de extrañar. Es uno de los mayores yacimientos arqueológicos del país y seguramente uno de los más impresionantes que se puede visitar en el mundo. En la actualidad, el pueblo maya continúa viviendo disperso en México, Yucatán, Chiapas, Guatemala y Honduras, y se compone
de una población que sobrepasa los 2 millones de individuos. Gracias.